Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un placer estar aquí en el primer webinar de SOLASI de cardiopatías congénitas, de la Directoría Nueva de Cardiopatías Congénitas, y en un tema muy, muy lindo, muy apasionante, que como es el implante de la válvula pulmonar y específicamente de la válvula PULSA, todo lo que nosotros deberíamos saber, nos gustaría saber en relación a esta válvula. Y conmigo están dos personas que tienen bastante experiencia en el implante de válvulas, que es el doctor Daniel Aguirre, que es del Hospital Roberto Río y de la Clínica Alemana de Santiago de Chile. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están Eh, a todos? Muy bien. Y está Liliana Ferrín, que es del Instituto de Que é do Cardiología. Instituto de Cardiologia de Corrientes, Argentinas. Todos já a conhecem seguramente. Ela é outra pessoa que estará trabalhando como moderadora comigo. Olá, Lili, tudo bom? Así que Olá. yo creo que sin Bem, ir más, eu acredito más que, preámbulo, porque siempre es sem un placer, mais me gustaría delongas, que Daniel hiciera gostaria que la Daniel primera fizesse a introducción de la primeira disertación. apresentação do primeiro dissertante. Daniel, Muchas gracias. muito Bienvenido obrigado. por la Bem-vindos a presentación todos e obrigado tan por sua presença interesante. neste webinar tão Mi interessante. invitado O primeiro para la convidado charla es Daniel para Aguirre, dar a primeira palestra é Daniel de la Universidad Springmiller, Católica de Chile, do Hospital da Universidade Católica do Chile, do Instituto va a Nacional do hablarnos sobre Tórax. seleccionar los Ele vai pacientes falar sobre como selecionar os pacientes para implante de pulmonares. válvulas pulmonares autoexpansíveis, algoritmos e estratégias. Daniel, a palavra é sua. Gracias, Daniel. Gracias, Raúl, Obrigado, Daniel, por Raul e la ao comitê invitación organizador a pelo participar convite. Vou compartilhar minha en esta tela presentación. com vocês. ¿Se ve ahí bien y se escucha, no? Podem ver e escutam bem? Sí. Sí, perfecto, perfecto. Perfeitamente. Ya, como Bem, comentaba Daniel, el tema que yo como voy a comentou o tratar Daniel, eu vou es falar seleccionar sobre como selecionar pacientes pacientes e quais são os algoritmos e estratégias para escolher os no pacientes. tengo ningún conflicto Não tenho nenhum de conflito de resolución interesse com de relação a essa conflictos. apresentação. Bem, Ustedes han visto vocês já devem ter visto este slide muitas vezes da anomalia do TSVD, está a tetralogia de Fallot, tronco, outras estenoses, ventrículo disfuncionante, muitos deles com conduto e, e o trato de saída nativo. Todos os pacientes vão necessitar substituição no futuro. A insuficiência pulmonar produz dilatação e disfunção, arritmia, disfunção ventricular esquerda e morte. Portanto, o implante valvular é uma opção. Esse é um trabalho clássico que nenhuma prótese cirúrgica dura eternamente. E sempre que colocamos um enxerto, ou válvula ou conduto, há um ciclo e vem a falha posteriormente. E há um risco de mortalidade aí. Bem, aqui o dilema sobre o timing ótimo, o risco de cirurgias repetidas e o risco do dano irreversível do ventrículo direito. Há 21 anos, quando foi publicado o primeiro caso com a válvula Melody, daí para frente o panorama no mundo mudou. Esta é uma linha de tempo com todas as válvulas percutâneas, incluindo as aórticas, que saíram desde 2000. Aqui temos que agregar a Pulsta a partir de 2018, essas são as que usamos em pediatria, a Melody balão expansível e as últimas três aqui são a Harmony e a Pulsta, que são autoexpansíveis. Bem, é necessário mudar aquele slide anterior. O, o algoritmo tem a ver com esses pacientes que têm esse tipo de disfunção da via de saída direita. Temos que definir qual é a indicação, se implante ou cirurgia. Há diferentes publicações sobre que tipos de ponte de corte escolhemos para indicar
a substituição. Não vamos falar sobre isso agora. E quando já temos a indicação do implante valvular pulmonar, temos que ver se o paciente é candidato a esse implante percutâneo. Temos que ver a questão da anatomia, imunodeficiência, drogas endovenosas e outros fatores de riscos conhecidos. E se o paciente não for candidato a uma válvula pulmonar percutânea, sempre está a opção da cirurgia. O seguinte passo, se o paciente é candidato, temos que ver se o TSVD é nativo ou se um conduto ou uma válvula bioprotética. Coloquei 2 exemplos aqui para mostrar as diferenças dos tipos de via de saída com condutos ou válvulas bioprotéticas. Há condutos que são rígidos e com um trajeto bem homogêneo. Alguns se calcificam. Este é um caso que fizemos no México, no qual aí o trato de saída do ventrículo direito é muito dilatado e se implantou uma válvula pequena. Tudo isso tem que ser feito com muita parcimônia. Como eu mencionei, às vezes implantamos estentes, inflamos balões de alta pressão, e vocês veem aqui como o cálcio se fratura e se move a parede de cálcio. Podem ver na imagem da direita como a parede anterior se fratura. E aí ocorre a famosa landing show e colocamos uma válvula balão expansível. Para as bioprotéticas que são pequenas, podemos romper o anel da válvula e aumentar o diâmetro. Aqui vocês veem a ruptura do anel. Podemos tentar uma válvula balão expansível em todos os casos. O outro espectro da doença tem a ver com o TSVD nativo. Aqui saltam à vista as diferenças, são morfologias diferentes. Temos que considerar tudo isso. Vocês viram já em outras apresentações sobre as diferentes morfologias da via de saída do ventrículo direito, os cônicos com cinturas no extremo ou no centro. E a outra questão é que o TSVD nativo é extremamente dinâmico. Aqui vocês podem ver que este gráfico à direita mostra o dinâmico que é a via de saída do ventrículo direito. Aqui, a sístole e a diástole, os movimentos diferentes que tem, as vias de saída. Aqui há uma diminuição de diâmetro com a sístole, e aqui na diástole uma dilatação, ou seja, ocorrem questões opostas, ou seja, o TSVD é muito dinâmico. Aqui fazemos uma avaliação multimodal, que é uma mistura de todas as variedades de imagens que conhecemos, fazemos ecografia, medimos o TSVD, o comprimento, comparamos com a imagem da ressonância, que complementa a informação. Depois fazemos um cateterismo, um sizing do TSVD direito e fazemos isso, que são 3 coisas em simultâneas. Inflamos, aqui um paciente muito pequeno, um balão de sizing, em simultâneo injetamos um segundo acesso venoso no ventrículo direito para demonstrar que o balão esteja ocluindo a via de saída. E depois vamos deixar aí a discussão se é necessário fazer isso com a válvula autoexpansível ou não. Depois fazemos as medições necessárias, também podemos fazer coisas mais sofisticadas, como angiografias rotacionais e 3D para guiar o implante da válvula autoexpansível. Em resumo, para o caso de a via de saída ser um conduto ou válvula bioprotésica, temos as balão expansível, que são a Melodia Sapien. Germán vai falar um pouco disso depois.
Há outras opções de colocar válvulas autoexpansíveis. Saiu a Venus com a extremidade diferente. Também se pode implantar a Pulsta quando há uma boa possibilidade de aterrissagem. A balão expansível, vocês conhecem bem. No caso de o TSVD ser nativo, uma opção é usar uma técnica modificada com válvula balão expansível, na qual possamos ancorar um estente longo, abrir um orifício rumo à artéria pulmonar contralateral e dentro desse estente que fica conectado a partir da diagonal esquerda até a via de saída, podemos implantar uma válvula balão expansível dentro do estente previamente implantado. Também está a técnica da boneca russa, que pode ser usada quando não queremos usar balão expansível em tratos de saída ou vias de saída nativos. Aqui, se há uma redução do diâmetro, podemos implantar uma válvula que pode ser feito por técnica híbrida. Aqui, o que se faz é que o cirurgião vê uma via de saída muito dilatada, reduzimos o diâmetro do tronco e sobre esse diâmetro do tronco reduzido se implanta uma válvula percutânea por técnica híbrida. Está o dispositivo Alterra, que poderia produzir uma diminuição do diâmetro e implantar uma válvula balão expansível dentro desse dispositivo. Finalmente estão as autoexpansíveis, que vocês conhecem, a Venus P. Aqui no Chile temos muito mais experiência com a Harmony. E temos também a Pulsta, que é a válvula de que trata esse seminário. As três válvulas têm características similares, são todas com nitinol, ou seja, são autoexpansíveis. Todas são de pericárdio bovino, podem ver que há diferentes diâmetros, comprimentos e também o sistema de ancoragem. A Venus se ancora em multiníveis na bifurcação, também no tronco e na via de saída. Ao contrário, a Harmony somente nos extremos e a Pulsta especialmente na parte central. Portanto, existem múltiplas anomalias congênitas que podem levar a ter uma via de saída do ventrículo direito disfuncionante. A indicação é que todas essas tecnologias foram mudando com o tempo na avaliação multimodal. A avaliação multimodal é imprescindível para definir a melhor alternativa terapêutica percutânea cirúrgica e, no futuro, os sistemas de balão expansível e autoexpansível permitirá tratar esses pacientes. Muito obrigado por sua atenção. Isso é o que me pediram que lhes mostrasse, ou seja, o algoritmo para escolher os pacientes. Muito obrigado. Excelente, Daniel, muito obrigado. As perguntas vamos fazer no final. Convido todos a enviar suas perguntas pelo QA e pelo chat. Também se pode participar com as perguntas. Agora eu tenho o prazer enorme de convidar um amigo nosso, cirurgião, apesar de... Bem, para mim é uma honra apresentá-lo, Dr. Christian Kreuzer. Dr. Christian Kreuzer trabalha no Hospital Austral de Buenos Aires e também um hospital privado de Córdoba com Alejandro. Tem uma experiência gigantesca com cirurgias de Fallot e nós o convidamos para falar sobre as intervenções cirúrgicas na via de saída do ventrículo direito para o implante percutâneo da válvula pulmonar. É um prazer estar aqui no Dia dos Amigos. Além de ser amigo, eu sou irmão dos intervencionistas. Tem uma irmã nos Estados Unidos que é intervencionista. Bem,
Vou falar sobre as intervenções cirúrgicas para o implante percutâneo da válvula pulmonar. Provavelmente, o TSVD seja uma das áreas com resultados mais difíceis na terapêutica. O problema que temos é que a atresia pulmonar vai requerer esse procedimento na tetralogia de Fallot, na estenose pulmonar, na atresia pulmonar, na transposição com a técnica com conduto, na transposição e no tronco arterioso. Vamos ter muitas cardiopatias congênitas que vão necessitar esse trato de saída. Essas cirurgias têm uma complexidade moderada e hoje a baixa mortalidade, mas uma morbimortalidade importante com dois fenômenos característicos, estenose e insuficiência pulmonar, que levam à insuficiência, à dilatação do ventrículo direito, à falha do ventrículo direito, a diminuição da capacidade funcional e a aparição de arritmias. Todos vemos esses gráficos e os resultados são parecidos. A sobrevida é de 94%. E, se observarmos os condutos, os resultados são pouco piores, tanto na atresia pulmonar como no tronco arterioso e na atresia pulmonar do ventrículo direito. E há uma liberdade de intervenção muito baixa. Obviamente, isso está longe de ser ideal e os pacientes são submetidos a múltiplas cirurgias que, como explicou Daniel, levam a um aumento da morbidade e da mortalidade. O problema é que, quando avaliamos esses pacientes, estamos usando, em muitos casos, a palavra liberdade de reintervenção como se isso fosse positivo, mas digamos, as respostas são influenciadas pelo paciente, pelo médico e pela instituição. Não é o mesmo que ocorre com a cirurgia e o implante, e não é o mesmo que esse paciente esteja livre de reintervenção. Isso não reflete o grau de insuficiência pulmonar. Muitos desses pacientes são submetidos a stent e isso alivia a estenose pulmonar e tudo isso não está refletindo o grau de insuficiência ventricular direita, da falha ventricular direita. Basicamente, então, estamos falando de obstrução do trato de saída, necessitaríamos novos patamares para avaliar o que está ocorrendo com as reconstruções. Primeiro, pensar em liberdade de estenose moderada, de insuficiência pulmonar moderada e liberdade de uma falha do ventrículo direito, tendo uma padronização para o tratamento. Mas como podemos fazer para melhorar que nossos colegas do intervencionismo tenham a possibilidade de ajudar mais esses pacientes sem submetê-los a múltiplas cirurgias? Do ponto de vista do procedimento primário, vamos falar de Fallot. Temos que tentar preservar o anel pulmonar. Sempre que for possível ter um anel pulmonar, faz com que os pacientes tenham a possibilidade de ter uma zona de ancoragem de uma prótese percutânea mais possível. Se está decrescendo esse problema em todo o mundo. Quando eu me formei em cirurgia cardíaca, a incidência era de 70% na maioria dos centros do mundo. Hoje, essa incidência está caindo a 40%, ou seja, melhorou muito. Obviamente, está surgindo mais estenose pulmonar que podem ser tratadas com cateterismo intervencionista e pode levar uma melhor função do ventrículo direito, inclusive a possibilidade de colocar um implante.
se vamos necessitar um PAT ventricular. Isso tem que ser feito com o tamanho adequado. Obviamente, como podemos fazer isso? Primeiro temos que tratar o pericárdio. É importante que o pericárdio não seja com conduto valvulado. O PASH tem que estar tratado para evitar um crescimento desmedido. Meu pai propôs que a última contribuição da cirurgia cardíaca há 8 anos, que é algo muito interessante de fazer para pacientes que têm um problema com parte grande, que é fazer um banding profilático de 20 a 22 milímetros no tronco da artéria pulmonar, uma vez terminada a cirurgia, com a possibilidade de que esse banding seja uma potencial landing zone para permitir o implante da válvula pulmonar no futuro. Logicamente que vamos falar de que o tratamento do ventrículo direito dure o mais possível para não acelerar o processo de implante pulmonar, para que o paciente já tenha uma necessidade suficiente de não precisar de intervenção e que se possa fazer uma intervenção por cateterismo. Podemos usar condutos que tenham a possibilidade de crescer e que possam ser tratados com stents e, obviamente, aumentar o diâmetro e a possibilidade de ter uma zona de aterrissagem para a intervenção percutânea. E algo muito importante é preservar os acessos, que é algo que, infelizmente, muitas vezes na cirurgia, o acesso femoral é usado rotineiramente. E eu me lembro quando eu fiz meu fellowship em Boston, era algo que nos alertavam de que o acesso femoral era sagrado, que não deve ser usado em cirurgia, somente em cateterismo. Os pacientes que vão ter múltiplos cateterismos necessitam, digamos, essa via e não podemos causar aí tromboses para o conduto da via de saída do ventrículo direito. Não há, digamos, tamanhos que estejam disponíveis. Nenhum dos condutos tem uma boa função valvular, que tem a possibilidade de crescimento também não temos, mas tomara muitos deles nos permitam colocar um stent que tenha uma taxa de reintervenção baixa. Infelizmente, temos pouca experiência com os materiais de pericárdio, mas essa experiência, não sabemos se há crescimento ou dilatação, mas os pacientes foram passíveis de tratamento e todos esses condutos, nenhum deles são perfeitos, como disse antes, e aqui temos um grave problema. Na maioria dos pacientes que tratamos e fazemos correções são crianças. Então, essas crianças, nós podemos chegar a aumentar o tamanho desses condutos ou das reperfusões até um Z mais 2. Se vamos fazer uma correção de uma atresia pulmonar que pesa 5 quilos, o máximo que podemos chegar é o tamanho de 11 a 12. Portanto, é pouco possível que esse paciente não necessite de uma nova cirurgia, o que é negativo e provavelmente a reintervenção na terapêutica percutânea venha depois de uma segunda cirurgia com uma terceira intervenção. Como podemos melhorar depois de ter feito o primeiro procedimento? Como podemos fazer com que o intervencionismo tenha um panorama mais fácil? Quando fazemos uma substituição pulmonar, fazemos em pacientes que pesam mais de 20 quilos. Esses pacientes
tem um tamanho superior a 20 quilos. Isso vai nos permitir colocar próteses de aproximadamente um Z+2, o que significa uma prótese de 16, 18 milímetros de diâmetro. Queremos que seja durável e que as próteses sejam amigáveis para o intervencionista. Como disse antes, o Z-score tem que ser de +2, não de mais do que isso, porque nos trabalhos de segmento a longo prazo, um Z mais de 2 demonstrou ter uma falha da válvula mais precocemente, provavelmente pelo fato de essas válvulas estarem pensadas para a posição aórtica. A maioria delas são pensadas para a posição aórtica. E, obviamente, uma válvula aórtica se abre com diferentes gradientes que uma pulmonar com gradiente de 100 milímetros de mercúrio e uma pulmonar com 35 ou 40. Portanto, se nós magnificarmos o tamanho da válvula pulmonar, quebrou aqui a cadeira, desculpem, já troco a cadeira. Se magnificarmos o tamanho da válvula pulmonar, o que certamente nos ocorrerá é que os leaflets da válvula vão ter pouca mobilidade, e isso vai fazer com que haja maior incidência de deformidades da válvula. De que gostamos e o que temos para o implante pulmonar valvular? Temos 2 produtos, porque são os mais amigáveis para o intervencionistas, e vou falar um pouco depois disso, mas, bem, é a válvula aórtica Freestyle, que é porcina, e o novo produto que está aqui na Argentina, que é da Edwards, de que eu vou falar. Tem muita importância esses produtos híbridos para esses pacientes, como mostrou o Daniel, o banding da artéria pulmonar contra a queotomia permite uma landing zone, uma zona de aterrissagem, e também é necessário essa abordagem híbrida para os pacientes que não têm um acesso venoso adequado. É muito fácil de fazer e é um prazer trabalhar com nossos colegas de cardiologia intervencionista. Essa é a válvula Freestyle, que dentre as da Medtronic é a mais avançada e é um conduto e, portanto, nessa reconstrução é muito fácil o implante a futuro se a válvula falhar. Esta é uma válvula realmente excelente, com uma competência de mais de 90% em 5 anos, mas tem um pequeno problema, que é a técnica cirúrgica, que requer um full RU, e nós já aprendemos, nossa curva de aprendizagem é alta, mas deixa a presença de estenose residual. Podemos minimizar com a curva de aprendizagem, mas é uma excelente válvula e amiga dos intervencionistas. Essa é uma nova válvula, a Resilia, Inspirys Resilia, que é a mais moderna do ponto de vista de ter um sistema de preservação que elimina os aldeídos livres. Isso é importante porque previne a calcificação. Tem tamanhos de 19 a 29 milímetros. E o que obviamente é importante é que o anel, o diâmetro interno, é muito bom em relação ao diâmetro do anel, mas o diâmetro externo é de 25 milímetros, o que nos diz que essa válvula deverá ser implantada em pacientes que pesem ao redor de 25, 30 quilos. Seria muito interessante para nós ter este tipo de válvulas, uma resília como essa de tamanho menor, que de 17 ou de 15, inclusive. Por quê? Porque essa é a única válvula que tem uma faixa de cromo cobalto que permite uma expansão controlada do anel protético e permite o implante mais para frente de uma válvula maior. Essas são as 2 opções, do ponto de vista cirúrgico, mais amigáveis para o intervencionista, e certamente também devem ser mais amigáveis para o paciente, porque se nós podemos colocar esse tipo de válvula e há uma falha, podemos redilatar
e colocar uma de 24 milímetros, porque podemos dilatar esse anel que está pensado para isso. É muito importante a técnica cirúrgica, também pensando em como vamos ajudar o hemodinamista, porque se colocamos a válvula pulmonar dessa maneira, vai ser difícil que os stents que vamos transitar para o implante da válvula pulmonar fiquem posicionados de uma maneira correta. Portanto, o implante cirúrgico tem que estar alinhado com a via de saída e não está dessa maneira ou dessa maneira que produz estenose e complica a vida do intervencionista e do paciente para uma futura reintervenção. Para concluir, a RVOT é uma bomba de tempo. Como disse Daniel, todas vão falhar por insuficiência pulmonar ou obstrução. O jogo atual é a prevenção da falha do ventrículo direito e preparar a via de saída do ventrículo direito para a intervenção. Na reoperação, preparar também a via de saída do ventrículo direito. Como disse antes, essa é a área mais difícil e que começou na cirurgia cardíaca. É a área que nos diz que nossos resultados são piores do que os nossos pioneiros pensaram. Quando eu comecei em cirurgia cardíaca, digamos, diziam que iríamos muito bem com isso. Está longe de ser verdade. Em muitos casos, os resultados são bastante ruins. É um terreno muito importante para melhorar e a necessidade de um trabalho em equipe para fazermos nosso trabalho melhor do que o que estamos fazendo hoje em dia. Muito obrigado por sua atenção. Gracias, Cristian. Dale, Liliana. Lili. Gracias a todos. Bueno, Obrigado a todos. É um prazer para mim apresentar agora o próximo speaker, que é amigo e colega nosso, o Dr. Alejandro Peironi, cardiologista intervencionista e chefe de cardiologia intervencionista do Hospital de Crianças de Córdoba e chefe de cardiologia pediátrica do Hospital Privado de Córdoba. Ele vai nos falar especificamente do desenvolvimento e das características da válvula autoexpansível Pulstar. Alejandro? Obrigado, Liliana. Muito amável, boa noite a todos. Obrigado, Raul, por esta iniciativa de realizar este tipo de webinar para a Solace. E obrigado aos outros moderadores e painéis. En los próximos 15 minutos vamos a hablar del diseño de la válvula Pulstar, de la indicación y del paso a paso para su colocación. Estos son mis conflictos de interés. Sabemos que la incompetencia valvular pulmonar es inevitable luego del parche transanular. Esto lleva a una incidencia aproximadamente 60 y 90% de todos los pacientes, como dijo Cristian. Reduce la performance durante el ejercicio, dilata el ventrículo derecho progresivamente, llega a la producción de arritmias y finalmente puede conducir a muerte súbita. Por lo tanto, este es un problema específico y grave dentro de la evolución de las cardiopatías congénitas. ¿De dónde vienen estos pacientes que nosotros estamos considerando para reemplazos valvulares? Sobre todo de malformaciones conotruncales y sobre todo de Fallot y su primo, que es la atrice pulmonar con CIB, diferentes bandas del mismo espectro, en el cual el 60% de estos casos de reemplazo de válvula pulmonar van a provenir de estos subgrupos anatómicos de cardiopatías congénitas, que también se pueden dar en transposiciones, como dijo Cristian, en tronco, otros y también en cirugía de Ross.
¿Cómo son las disfunciones quirúrgicas que nosotros debemos saber para enfrentar estos pacientes desde el punto de vista hemodinamista? Sabemos que durante décadas la utilización de conductos valvulados, homoinjertos y de bioprótesis ha sido realmente muy escasa en esta parte del mundo, en Latinoamérica. Sobre todo, fíjense que en los países anglosajones es más del 50% y en Europa entre el 25 y el 30%. Nosotros en Sudamérica, en la utilización de estos homoinjertos, conductos valvulados o bioprótesis es menor al 10%. Pero sí hemos hecho escuela en el parche transanular. Y ustedes ven que más del 90% de nuestros pacientes tienen este tipo de reparaciones de tracto de salida, comenzando con la escuela del doctor Cervini en San Pablo y luego popularizándose en el resto de Latinoamérica. Entonces, creemos que este subgrupo de pacientes, como son los pacientes con parche transanular, son nuestro subgrupo que tenemos que prestar atención para estos implantes valvulares de válvulas autoexpandibles. Estos son los dos tipos típicos, como dijo Daniel en su presentación, de tracto de salida al que nos enfrentamos. El conducto VDAP calcificado o el parche transanular con tracto de salida dilatado. Y con esto vamos haciendo un algoritmo que en Córdoba nosotros lo tenemos diferenciado en conductos bioprótesis o en parches transanulares. Si el conducto va entre 16 y 22 es la válvula Melody, si el conducto o la bioprótesis va entre 21 y 28 puede ser la Sapien XT o la S3, y si son parches transanulares o tractos nativos y miden entre 18 y 32, podemos considerar la Venus P-Valve, la Harmony, que no está disponible, o esta nueva válvula que es la Pulsar. La Pulsar es una válvula que se desarrolló en Corea, es autoexpandible, es de nitinol, es porcina, tiene pericardio porcino, hace falta un catéter entre 18 y 20 French para su entrega, el diámetro externo va entre 18 y 32 milímetros y tiene dos flares, tanto proximal como distales, que son 4 milímetros más grande que el diámetro en su tercio medio, es decir, que va entre 22 y 34 milímetros, y su longitud es de 38 milímetros. Esta válvula viene desde 18 hasta 32 milímetros con 2 milímetros de incremento, o sea, va con números pares, 18, 20, 22, 24 y así sucesivamente hasta llegar hasta 32 milímetros. Fíjense que el perfil de la 18 a la 28 entra por 18 French y de la 30 y la 32 requiere una vaina 20 French para su colocación. Como dije, la longitud total es de 38 y el diámetro interno va de 18 hasta 32 y los flare, que son los dos extremos, son 4 milímetros más, es decir, entre 22 y 36 milímetros. Estas son la disponibilidad de los tipos de válvulas que tenemos en Latinoamérica, específicamente en Argentina, que ya le hemos comenzado a utilizar, y son las que van a estar disponibles. Ahora, ¿cómo hacemos la selección de la válvula? Bueno, nos basamos, como dice Daniel en su primera charla, en múltiples imágenes. Le damos mucha importancia al ecocardiograma 2D, a la tomografía computada, a la resonancia magnética y a la angiografía. Y con esos medimos tanto en el tercio proximal, en el medio, en el sitio más estrecho y distal a la bifurcación y la longitud. Y con eso sacamos un promedio de las diferentes modalidades y colocamos una válvula aproximadamente 1 a 2 milímetros más grande que el promedio de estas mediciones que obtuvimos. Luego voy a ir caso por caso para dar algunos tips de cómo realmente seleccionamos estos diámetros. ¿Cómo es el crimpado de la válvula? Fíjense, viene un aparato en el cual nosotros colocamos la válvula, lo accionamos y viene asociado a una tanza, la cual ayuda a alinear los flares. Y fíjense cómo comenzamos con el crimpeado de la válvula hasta colocarlo dentro de la oliva, dentro del catéter, que va a ser el catéter liberador. Ustedes ven aquí que hay un catéter liberador en el cual tiene 110 centímetros de longitud. Distalmente tiene su cabeza, que tiene 3
alfiles en los cuales aquí se inserta la parte distal de la válvula, y con respecto a la entrega o a la liberación, tenemos dos formas, la forma lenta, que es a través de este nodo, y la forma rápida, luego de que la mitad de la válvula está exteriorizada, con este slider. Y como dijimos, 18 French entre 18 y 28 milímetros, la 30 y 32 va por 20 French, que es el distal tiene 20 French, pero el shaft, el proximal, es de 12 French. Aquí tenemos lo que les comentaba, el extremo distal con la oliva, y proximalmente tiene estos tres hooks que ven aquí, o estos blocks, que deben estar alineados con la válvula una vez que uno la carga en este sistema, para producir luego, como ven aquí, la liberación de la válvula una vez colocada. Uno de los problemas que pueden ocurrir es el atrapamiento de uno de los hooks en estas celdillas, y esto se puede simplemente aflojar, o se puede resolver seleccionando que la guía rígida en la cual uno coloca la válvula sea colocado profundamente en la rama pulmonar derecha. Debemos mantener una posición de guía lo más medialmente posible en el tronco de la arteria pulmonar. Debemos liberar muchas veces el tono o la fuerza con el cual estamos ejerciendo sobre esa guía, para que se coaxialice la válvula, y muchas veces también tenemos que retirar suavemente la guía para reducir la tensión en el catéter liberador, y así despegar hooks de la pared anterior del ventrículo derecho. Por lo tanto, esto puede aliviar y ayuda a la liberación de la válvula. Aquí vemos que la válvula está engarzada con el block en este extremo proximal, y ustedes ven aquí, una vez que se liberó, la válvula está completamente libre. Ya podemos retroceder y hacer la extracción de la oliva distal. Ahora, esto es lo interesante de cómo vamos a colocar la válvula según los tractos de salida. Este es un artículo que todos los que nos dedicamos a cardiología pediátrica intervencionista y reemplazo de válvula pulmonar percutánea debemos tener muy en cuenta, del 2007, de Philip Bonhoeffer y su grupo. Dividió los tractos de salida en 5 tipos, del tipo 1 al tipo 5, y vemos que no todos los casos son apropiados para el implante de la válvula pulsa. Y vamos a ir caso por caso. El tipo 1, que se llama forma piramidal, ustedes ven en este caso, hay que ser muy cuidadoso con el implante de la válvula. La válvula hay que implantarla lo más distalmente posible, cerca del sitio de la bifurcación, para evitar su embolización o su movilidad dentro del tracto de salida. El tipo piramidal o tipo 1 debemos implantarla bien distal. El tipo 2 es el más fácil y el más amigable, que se llama tipo recto o el strike, en el cual es un implante, solamente debemos focalizarnos en el tercio medio del tronco de la arteria pulmonar, como lo hacemos en este cartón. Y fíjense cómo en este tipo de tracto de salida, que es derecho, recto o strike, se puede implantar sin ningún problema la válvula pulsa. El tercer tipo de tracto de salida es el piramidal reverso, en el cual tiene menor diámetro proximal que distal. Es muy desafiante este tipo de tracto de salida, alto riesgo de inestabilidad de la válvula. Debemos ver que el landing zone sea apropiado, sino que luego Germán nos va a ampliar, porque él fue quien hizo punta con respecto a el implante de estas válvulas sobre stent. Debemos considerar la necesidad de pre-stenting del tracto de salida si hay una estenosis significativa, para poder colocar sobre ese stent esta válvula, y si no, tener mucho cuidado con respecto a este tipo, que es el piramidal reverso. El cuarto tipo es el tipo convexo. En el tipo convexo debemos implantarlo en el pocket, en este bolsillo entre la constricción distal y
proximal de acuerdo al tamaño del tronco, y este también es un implante seguro que no deberíamos tener problemas. Y el quinto tipo es el tipo cóncavo. Al revés del convexo vemos que tiene una cintura en el tercio medio del este tronco, y este también. Si hay una estenosis significativa para el implante de la válvula Pulsta en este tipo de tractos de salida, deberíamos colocar un pre-stenting previo si hay estenosis significativa. Entonces, el update del implante de la válvula Pulsta, esta información fue proporcionada por el doctor Kim, quien es el impulsor desde Corea. Desde el año 2016 al 2019 fue 25 pacientes en un estudio de posibilidad. Se implantaron 10 pacientes en este hospital y en otros 5 centros de Corea en el estudio multicéntrico otros 15 pacientes. O sea, este fue el estudio pivot con 25 pacientes. Luego de allí se comenzó con el uso comercial en Corea. Han implantado hasta hace 2 meses 91 pacientes en 7 centros y se está utilizando la válvula como en Argentina por uso compasivo, que comenzó en todo el mundo en el 2019, en noviembre. Nosotros lo hicimos en esa época. En Taiwán 24 pacientes, en Argentina llevamos 15, en Turquía 3 y en Vietnam 1. Y ahora ya está corriendo el estudio para el CIMAC de 6 países en Europa, con 11 centros. Desde el 2019 la pandemia demoró un poco este estudio. Llevan incluido 35 pacientes entre Italia, España, Turquía, Alemania y Corea del Sur. Esta es la estadística y el número de casos: 194 pacientes que lleva implantada esta válvula. Ahora vamos a ir con el paso a paso. En un paciente, el primer paciente que hicimos en Córdoba, 40 años, tetralogía de Fallot, reparación quirúrgica a los 5 años, tenía una clase funcional disminuida, con muchos síntomas, estaba con carvedura y con amiodarona, y este era su electrocardiograma. Luego de esto vemos que esta era su placa de tórax, cardiomegalia, como ven ustedes, y acá comenzamos con las medidas iniciales. Somos obsesivos con esto. Vemos a nivel de la válvula pulmonar, tercio medio, constricción, distal antes de la bifurcación, y con esto hacemos un promedio de mediciones. Luego de esto, resonancia nuclear magnética, fíjense, tracto de salida de ventrículo derecho, este es un oblicuo derecha, esto es una oblicuo izquierda. Tomamos medidas tanto del tracto proximal, tercio medio, distal, de ramas pulmonares, hacemos reconstrucción 3D de esta resonancia. Luego de eso vamos a la sala de cateterismo, como lo dijo Daniel. Colocamos un balón elastomérico y sobre eso en las diferentes proyecciones vemos dónde está la muesca central, la indicación para ver dónde es la zona de anclaje adecuada, como aquí, y hacemos también el test de coronaria. Significa, con un balón elastomérico vemos si hay compresión o distorsión coronaria para si podría prevenirse la ocurrencia de algún daño de la misma durante el implante de la válvula pulmonar, como vemos en este momento. Estas son más imágenes de test coronario. Una vez que estamos con esto definido, esto es la válvula Pulsta, así viene envasada. En este caso pusimos una 28 por 38, viene en glótara leído, uno la tiene que pasar por las 3 vasijas. Estas 3 vasijas son aproximadamente entre 3 y 5 minutos, y hacemos el montaje como ustedes vieron, y luego de eso, bueno, aquí les muestro la angiografía de tracto de salida de ventrículo derecho. Luego de eso vemos el test de balón elastomérico, donde se ve el sitio de indentación donde vamos a colocar esta válvula. Luego de eso ya colocamos, en este caso creo una 18 French, y vemos que la válvula ya está posicionada en tracto de salida de ventrículo derecho. Obtenemos 2 vías inguinales y femorales, donde con un catéter Pictel hacemos las angiografías, y por la otra vía avanzamos la válvula. Aquí vemos, en este caso, empezamos con el knob distal, que es un destornillador. Vemos cómo se está exteriorizando distalmente la válvula. Luego de eso, cuando llegamos al tercio medio de esta válvula, accionamos
slider y con esto hacemos una retracción y vemos cómo se exterioriza la válvula y allí se va exteriorizando hasta lograr esto que es la expansión total de la válvula en el tracto de salida y vemos cómo luego de una angiografía tiene competencia necesaria. Con esto lo vemos en diferentes proyecciones para ver su normal o su adecuado posicionamiento al tracto de salida. Este es cómo se ve en el ecocardiograma transtorácico posterior. Vemos aquí la válvula, inicialmente tenía insuficiencia significativa y luego vemos una competencia muy adecuada. Estos son otros casos que comparto, tractos de salida dilatados, pre y post colocación de la válvula pulsa. Este es otro caso, un tracto de salida straight, viene en forma recta, en el tercio medio se coloca la válvula sobredimensionada y vemos aquí cómo tiene competencia significativa. Como conclusión, entonces, el reemplazo percutáneo de la válvula pulmonar es seguro y efectivo. Esta válvula restaura la competencia y estimula un remodelamiento al ventrículo derecho en la mayoría de los casos con mejoría sintomática y mejoramiento de la clase funcional. La selección de los pacientes y los tipos, como les mostré, de tracto de salida de ventrículo derecho son cruciales para el resultado de este procedimiento. Creemos que la Pulstar, en nuestra experiencia inicial, impresiona ser una válvula amigable para utilizar, segura, versátil y es un dispositivo atractivo. Aunque como en todo esto, creemos que estudios futuros que están evolucionando como el trial europeo y el mayor acúmulo de casos son necesarios para confirmar a mediano y a largo plazo diferentes escenarios anatómicos para ver realmente una performance global de la válvula en estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante todo lo que nos comentas. Y para complementar y terminar las exposiciones, quiero presentar a un querido amigo, el doctor Germán Genestrosa, que trabaja en la Fundación Favaloro, que ya tiene bastante experiencia con esta válvula y nos va a comentar expandiendo los límites de la indicación de esta válvula Pulstar en tracto de salida con stent previo. Germán, adelante. Bueno, buenas noches a todos, gracias Daniel, y vamos rapidito porque el Día del Amigo se está haciendo un poco tarde, así que vamos a ver acá, compartir. Les agradezco a todos la posibilidad de compartir esta experiencia y espero que les divierta esto. Y bueno, voy a hablar un poquito de qué hacer con un tracto de salida nativo que tiene una anatomía compleja y que en principio debería ser descartado el implante de una válvula autoexpandible porque los diámetros son mayores a lo aconsejable o en realidad es un tracto de salida complejo porque a pesar de haber sido una típica cirugía post-Fallot, tiene una anatomía neurismática o hay una estenosis severa moderada o como les decía previamente, cuando hacemos el sizing de este tracto de salida, como muy bien lo explicó Alejandro, que es imprescindible hacerlo, además de las mediciones, nos da que mide más de 28 milímetros, con lo cual el implante de esta válvula se hace peligroso. Entonces, claro, en este tipo de pacientes uno debería pensar que quizás la alternativa del implante de una válvula autoexpandible, como es la Pulstar, no debería ser aconsejable, pero muchas veces el implante de una válvula percutánea constituye la única alternativa terapéutica del paciente porque este tipo de anatomía puede estar acompañada de pacientes en insuficiencia cardíaca derecha que no son factibles de un reemplazo quirúrgico. Y como ustedes ven aquí, este es un paciente típico, como les explicó Alejandro perfectamente hace unos minutos, en los cuales el tracto de salida es cilíndrico, es homogéneo, tiene un diámetro menor a los 28-30 milímetros, encontramos una muesca muy apropiada, y entonces en este tipo de pacientes no cabe duda que una alternativa muy buena hoy es colocar una válvula autoexpandible, sobre todo cuando encontramos una muesca que nos marca que ahí la válvula se puede anclar, entonces procedemos a hacer el implante como hace unos minutos nos explicaba Alejandro, y acá ustedes pueden ver cómo la válvula que tiene una
posibilidad de llegar al sitio de implante muy, muy suave, es muy amigable, realmente es muy fácil llevar la suposición, hacemos las angiografías que corresponde para estar seguros que la válvula está en el sitio donde debe ser implantada, comenzamos su apertura y ven acá cómo la válvula queda fija, queda cumpliendo su función y la insuficiencia pulmonar severa o libre que tenía deja de ser tal y la válvula cumple su función. Ahora, ¿qué pasa cuando enfrentamos un paciente como este tipo? Este es un paciente que a nosotros nos consultaron cuando estábamos iniciando nuestros primeros casos. Era un paciente que había sido operado hace muchísimos años, estaba en insuficiencia cardíaca derecha, hacía varios meses, tenía múltiples reinternaciones donde se le pasaban diuréticos y no tenía ninguna alternativa para poder resolverse por vía quirúrgica porque era un paciente de altísimo riesgo. Entonces encontramos, donde podría haber una dificultad, encontramos algo que nos daba alguna alternativa terapéutica, que era esa estenosis luego de un aneurisma del tracto de salida, con una estenosis bastante significativa y un aneurisma distal. Cualquiera que veía esta angiografía podía pensar de que este es un paciente que no debía ser resuelto por vía percutánea. Entonces se nos ocurrió que una alternativa podía ser poner un stent en esa estenosis y transformarlo en una zona de anclaje segura. Bueno, eso fue lo que hicimos. Entonces decidimos usar un CP stent de 60 milímetros de 10 SIG. El hecho de tener 10 SIG hace de que el acortamiento del stent sea mucho menor y esto no solo resolvió la estenosis, sino que nos proveyó de una zona de anclaje segura y por supuesto al haber resuelto la estenosis nos pareció que era un buen lugar donde colocar la válvula. Ustedes del lado izquierdo, espero que se vean bien las imágenes, no van a ver prácticamente el nitinol de la válvula porque es muy delgado, pero créanme que hay adentro de una válvula y como pueden ver en esta angiografía ya no hay más estenosis y ya no hay más insuficiencia. Este paciente, después de estar 6 meses internado, se pudo ir a la casa 3 semanas más tarde y hoy, después de más de 1 año y medio de haber colocado la válvula, goza de una vida prácticamente normal. Claro, con este tipo de anatomía y con este resultado tan espectacular que tuvimos, nos animamos a enfrentar pacientes cada vez más complejos, como puede ser este, que es un aneurisma del tronco de la arteria pulmonar, severo, con un diámetro promedio de 50 milímetros, pero que en el anillo pulmonar tenía 27 milímetros de diámetro. Entonces, con una estenosis subvalvular de 22 milímetros y dijimos, bueno, si podemos anclar un stent acá y generar una zona de anclaje segura, podemos liberar la estenosis y entonces podíamos conseguir una zona de anclaje segura. Entonces eso fue lo que hicimos. Angiografiamos en oblicuo derecho, angiografiamos en frente, angiografiamos en perfil. Realmente el diámetro de la pulmonar da miedo, la anatomía es compleja, tiene aneurisma, tiene un tracto de salida que es muy, muy elástico, muy contráctil, pero entendimos que era la única alternativa terapéutica que tenía el paciente. Hicimos icing balloon, encontramos una muesca muy clara entre 20 y 25 milímetros. Entonces, con esos datos fuimos a poner un CP stent también de 60 milímetros y de 10 SIG. Para los que no son hemodinamistas, 10 SIG son la cantidad de celdillas que tiene el stent y al aumentar las celdillas disminuye el acortamiento en diámetros tan grandes. Usamos un balón de 32 milímetros, no estuvimos muy seguros porque la muesca no era apropiada, pusimos un segundo stent, con el segundo stent nos quedamos conformes y créanme que en la última angiografía que está a la derecha de su pantalla, acabamos de implantar la válvula, una Pulsar de 32 milímetros de diámetro y 38 de largo, y esta es la suficiencia que logramos habiendo liberado la estenosis. Bueno, a medida que uno va haciendo estos procedimientos empieza a ponerse cada vez más valiente y empieza a enfrentar situaciones cada vez más complejas y desafiantes en las cuales, bueno, quizás la verdad es que tiempo atrás no hubiésemos enfrentado. Y entonces vamos a mostrarle el último caso, que es el más desafiante de todos hasta ahora lo que hemos hecho, que es esta estenosis leve a moderada con insuficiencia severa, una paciente de 52 años de edad, en el cual el diámetro del anillo, que era la zona más estrecha, era de 28 milímetros.
nos pareció que podíamos volver a hacer el procedimiento que hicimos en el paciente anterior, pero claro, el diámetro era cada vez más grande, 60 milímetros con un anillo de 28.5, con una leve estenosis, pero una severa disfunción de ventrículo derecho y alto riesgo quirúrgico, porque la paciente no solo es diabética, sino que tiene dislipidemia, hipertensión, y los cirujanos le parecía que no tenía una buena chance quirúrgica, con lo cual esta es la angiografía, espero que se pueda ver bien, donde la dilatación aneurismática del tronco de la pulmonar da miedo, y entonces ahí fuimos con un stent en el cual usamos una técnica que se llama Flower Blossom, en el cual abrimos el stent con 2 balones adentro, con 2 cuerdas distintas. El stent inicial nos quedó muy bajo porque lamentablemente no teníamos una vaina que proteja ese stent con los balones, y entonces lo que decidimos fue poner un segundo stent más en posición apropiada y lo dejamos listo para un implante de válvula pulmonar Pulsta que en las próximas semanas, si Dios quiere, haremos de 32-38. ¿Qué les quiero mostrar yo con todo esto? Bueno, nuestra experiencia en la Argentina es de haber puesto, este número es, digamos, es viejo, ya llevamos 17 válvulas, en el cual de esas 17, 7 válvulas han sido implantadas con pre-stenting previo. De ellas, una la hicimos con Alejandro, la otra de ellas la hicimos con Liliana Ferrini, y el primer paciente lo hicimos con Pablo. Yo debo mencionar a ellos porque ellos confiaron en esta técnica medio sui generis y medio desarrollada a medida que fuimos tomando confianza, y ellos forman parte de este proyecto, y yo les quiero agradecer públicamente el haberme creído que estos pacientes tienen alguna chance. Como consideración final, ¿qué les puedo decir? Bueno, la válvula autoexpandible Pulsta puede ser implantada después de un pre-stenting. El pre-stenting es muy importante en anatomías complejas porque no solo resuelve la posible estenosis, sino que esa estenosis es el lugar en el cual nos vamos a valer para darle alguna chance de implante de válvula percutánea. Y este pre-stenting no solo nos asegura una zona de anclaje segura, sino que va a proteger la válvula para las presiones dinámicas y muy severas que sufren estos tractos de salida. Es muy importante el follow-up en estos procedimientos que son absolutamente off-label, y les quiero agradecer básicamente a Jackson y al doctor Kibom, que seguramente no estará viendo esto porque ya es, bueno, son las 10 de la mañana o las 9 de la mañana en Corea. Les quiero agradecer a todos ustedes por la atención y espero que hayan disfrutado de este webinar, y estamos listos para las preguntas, y feliz día para todos mis amigos. Bueno, muchísimas gracias. Excelente a todos los disertantes. Muy buenas las presentaciones. Y bueno, ahí yo creo que está el doctor Luis Tentacoste para hacer una pregunta. Por favor, Luis. Sí, ya podemos preguntar, ¿no? Sí, perfecto, Luis. Luis, puedes preguntar. Bueno, mi pregunta va a Daniel Springmüller, que hizo una muy linda presentación, la primera, una especie de generalidad de cómo seleccionar a los pacientes para implantar una válvula autoexpandible. Yo le quería preguntar a Daniel cómo modifica la estrategia o la decisión en cuanto a estas válvulas percutáneas cuando el paciente tiene además estenosis en una o en ambas ramas pulmonares, en el origen de la rama. ¿Cómo sería para él la estrategia antes de implantar una válvula autoexpandible? Luis, ¿se escucha? Sí. Sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy interesante tu pregunta. Siempre lo que uno intenta es cuando hay estenosis en las arterias pulmonares, es resolver primero la estenosis de las arterias pulmonares y después, secundariamente, implantar una válvula. ¿Cómo hacerlo? Como les mostré yo, hay diferentes técnicas y todo depende un poco del detalle fino de su anatomía. Una opción es dilatar el origen de las arterias pulmonares con balón y con stent, y después secundariamente poner una válvula autoexpandible en el tracto de salida del ventrículo derecho. Para eso la Pulsta tiene el beneficio, a diferencia de las otras 2 válvulas disponibles autoexpandibles, que no tienen este anclaje
la bifurcación de las arterias pulmonares, por lo tanto no es tan complejo de implantar cuando uno tiene ya stents en las arterias pulmonares. Y lo otro es hacer lo que yo les mostré, de primero poner un stent en el tracto de salida, en la arteria pulmonar que esté estrecha, y usar un stent largo que vaya desde el stent previamente implantado en la arteria pulmonar y dejarlo contra el tracto de salida y usar eso como landing zone. En estricto rigor no es necesario abrirle las celdas laterales. Nosotros hemos preferido por el tema de preferencia y porque usamos preferentemente Andrasten, que tienen celdas híbridas y uno puede abrirle orificios por los lados hasta 20-22 milímetros. Es poner un Andrasten largo desde las arterias pulmonares hasta el tracto de salida. Después abrir un orificio lateral hacia la rama pulmonar contralateral y después usar ese mismo stent como landing zone para poner una válvula ya sea o autoexpandible como la Pulsar o una válvula expandible. Excelente, ¿no? Luis, ¿satisfecho? Me pareció muy interesante esto último que comentaste y la pregunta iba a dirigir. Sí, no, que justamente la pregunta fue dirigida en un momento, que fue la primera que tuvimos acá. Siempre se hablaba que la estenosis de ramas prácticamente contraindicaba el uso de esta válvula porque se apoyaba en el piso de las ramas pulmonares, así que creo que esta modificación de Pulsar puede obviar ese efecto, ese trastorno previo, y se podrían tratar las ramas de acuerdo a lo que dijo Daniel. Así, sí, muy buena respuesta, gracias Daniel. Lo que es un poco diferente es a lo que decía Alejandro Vergone, que es de los tractos de salida piramidales, que son los que son quizás los más complejos. Ahí, si ustedes ven la última publicación del Dr. Kim de Pulsar, que se publicó en julio en el CCI, de sus 25 pacientes, hay 5 pacientes que tienen un tracto de salida piramidal y la válvula se implantó en el extremo distal del tracto de salida donde está la zona de estenosis con buenos resultados. Así que eso también podría ser una opción según la anatomía particular de cada paciente. Excelente, Correcto, excelente. Gracias. Gracias. Bueno, ahora Ricardo Tella, nuestro amigo de Colombia, de Bogotá y Medellín, creo que tiene una pregunta para Cristian Kreuser, me parece. Estás en mudo, Ricardo. Ricardo, estás en mudo, ¿eh? Perdón. Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Muchísimas gracias por permitirme participar en este panel. Quiero felicitar a todo el grupo por la experiencia tan buena y por esas tips y esa información tan importante. Nosotros obviamente no tenemos todavía acceso a la válvula. Me tocó bailar con la más fea, como me dice Raúl. No soy anticirujano, estoy convencido de que cada día tenemos que hacer más vinculación de grupo, y el doctor Kreuser, pues en su presentación excelente, al final hacía énfasis en eso, en la parte del Heart Team. Yo quería hacerle una pregunta porque me pareció muy interesante los comentarios que él hizo acerca de todo lo que el cirujano debe tener en cuenta a la hora de la corrección del tracto de salida nativo, pensando en la posibilidad de prolongar o extender la vida media de esa corrección lo más adelante posible, preservando el anillo, cuidando el ventrículo derecho, los accesos venosos que los mencionó, que me pareció inclusive pues muy generoso con nosotros que dependemos de eso. Y la pregunta tiene que ver con la misma situación que se nos está presentando en el país, y es que los cirujanos cada día se vinculan más a este tipo de procedimientos. Existe por lo menos esa parte en TAVI, y no sé si, doctor Kreuser, usted ha tenido algún tipo de experiencia de alguna manera, o corrigiendo a algún paciente que haya sido manejado con el implante valvular percutáneo y tener que negociar con esa situación de la zona de anclaje de una válvula colocada en un tracto de salida, y usted ha tenido que ir a remodelar, a corregir algo, o por el contrario, ha entrado en algún tipo de procedimiento de este tipo, o qué opinión le merece de que los ciudadanos participen en este tipo de implantes?
Muchas gracias, Ricardo, y muy atinada tu pregunta, porque estoy 100% de acuerdo contigo que cada día nuestra especialidad se convierte en un trabajo de equipo. Y si es un trabajo de equipo, uno tiene que pensar, como bien dijiste, el procedimiento inicial, como que obviamente haga las cosas más fácil. Y si pensamos en un partido de fútbol, obviamente estamos pasando la pelota al próximo jugador, y esa pelota tiene que ir redonda y el pase tiene que ser preciso. Y en ese sentido, todo lo que podemos hacer desde el punto de vista inicial es excelente, y lo que podemos hacer desde el punto de vista del seguimiento también. Creo que es muy importante. Yo tengo la suerte de trabajar con dos amigos y excelentes profesionales, que son Alejandro Peirone y Marcelo Rivarola, con los cuales charlamos un montón, y todo el tiempo nos consultamos, pacientes, qué opinás, qué no opinás. Yo obviamente trato de estar lo más informado acerca de los nuevos productos que existen de hemodinamia, y muchas veces lo llamo a Marcelo o a Alejandro preguntándole, este paciente, ¿habrá alguna válvula para ponerle? No, sí. Bueno, el trabajo de equipo es fundamental. Ya hemos tenido la oportunidad de hacer implantes híbridos de válvula por approach subsifoilio. Realmente es un placer, es una cirugía muy sencilla, en la cual se llega a la base del ventrículo derecho, se realiza una doble jareta con Tycron, con un poliéster 3 ceros, y realmente es muy sencillo, porque uno pone el introductor y ya está en la zona. Y realmente para nosotros es realmente un placer trabajar con gente comprometida y que comparte la misma, los mismos ideales y la misma ganas y necesidad de ayudar a este tipo de pacientes. He tenido la chance de trabajar sobre tractos de salida que han sido corregidos con válvulas percutáneas, pero solamente tenemos 2 casos que hemos tenido que retirar implante de válvula Melody por endocarditis, pero realmente no van a encontrar en mí una persona que va a decir, oh, bueno, qué horror, una endocarditis. No, puede pasar también con una válvula quirúrgica, y forma parte todo básicamente del armamentario que tenemos para ayudar a estos pacientes, que como mostramos todos, como mostró Daniel, como mostré yo en el slide, como mostró Alejandro, está muy lejos de ser la corrección del tracto de salida del ventrículo derecho una corrección satisfactoria. Realmente, si estamos peor que la transposición, casi peor que un Monster. Entonces, realmente es algo que tenemos que trabajar todos juntos, estableciendo parámetros importantes de seguimiento, de cuándo intervenir, de una cosa muy importante que dijo Daniel, cuándo es importante. Todavía no sabemos cuál es el momento ideal de preservar. Quizás estamos actuando demasiado tarde, porque nuestros productos que tenemos no son los ideales para el reemplazo valvular pulmonar, que no permiten crecimiento, entonces estiramos el chicle, y con obviamente el compromiso alejado de la función del ventrículo derecho, que es lo que tenemos que preservar. Pero muchas gracias, doctor, y un gran abrazo para los amigos colombianos. Igualmente, feliz día al amigo. Feliz día. Excelente comentario, Ricardo y Cristian, espectacular. Ahora me gustaría convidar al Juan Pablo Sandoval de México, del Ignacio Chávez, ya todos lo conocen. Creo que tiene una pregunta para Ale Peirone, me comunicó aquí, así que bueno, Ale y Juan Pablo, ahora el momento de ustedes. Muchas gracias, Raúl, y me sumo a las felicitaciones que ya se han extendido a todos los ponentes. Extraordinarias charlas todas y muy ilustrativas cada una de ellas. Ale, preguntarte, porque ha sido verdaderamente detallada todo lo que diste en el paso a paso del despliegue de una Pulsed Valve. Yo quisiera nada más preguntarte un par de cosas. Uno, no sé si lo mencionaste, si lo hiciste, lo perdí en el momento, pero ¿hay alguna posibilidad de reposicionar esta válvula en algún punto durante el despliegue, entendiendo que es autoexpandible y tengas un punto de regreso para poder hacer ajustes finales durante tu despliegue? Y quizás la segunda es porque creo que cuando hacemos estas sesiones sobre distintos dispositivos, materiales, prótesis que utilizamos, muchas veces
tenemos que tratar de imaginarnos en el ideario cómo competiríamos contra las otras que conocemos. En tu opinión, ¿cuál sería el mayor atributo que tiene Pulstar y cuál sería su mayor limitante? Bueno, gracias Juan Pablo por tu pregunta excelente. Yo voy a tomar 5 segundos para decir que Christian Kreuzer tiene una cabeza distinta. Empezamos a hacer híbridos juntos y ahora cada vez me pone el mayor aprieto de que quiere hacer cada vez más híbrido y menos cirugía. Entonces son casos desafiantes y todo quiere híbrido. Bueno, Juan, el punto de retorno. Lo que el fabricante dice que luego de 1/3 la válvula no sería prudente reenvainarla. En este momento, como vos viste que el anclaje es a través de tres pivots o de 3 blocks, mientras ellos estén posicionados en el extremo distal de la válvula, nosotros hasta la mitad de la válvula podemos reenvainarla, ¿sí? Y reposicionarla hasta la mitad. Luego, cuando vos ya accionas el liberador rápido, que es el slider, ya allí sería un punto de no retorno. Pero mientras estás yendo con el sistema de atornillado o no, digamos con el knob distal, eso hasta el 1/3 medio lo podrías reposicionar o reenvainar si vos crees que así fuera necesario. Y con respecto a tu pregunta sobre las fortalezas y las debilidades de la válvula, hemos tenido experiencia en este número de casos. Si la gente de adultos nos escucha hablar sobre experiencia con 7, 10 casos, nos va a decir es muy poco. Bueno, para nosotros yo creo que es un camino importante. ¿Qué fortaleza le veo? Primero que es para nuestro mercado local, lo que es Argentina, es una válvula fácil de conseguir. Las otras válvulas son bastante difíciles, como Melody, como Edwards, como las otras válvulas, tienen un trámite administrativo por nuestra agencia local de salud que son muy engorrosos. La Pulstar Valve es porcina y entra como más fácil y está mayor disponible. No sé si es una cuestión de la empresa, de la logística, pero si vos la necesitas, es una válvula más fácil, está más disponible. Esa para mí es una fortaleza para nuestro sistema local. El segundo es una válvula en la cual es fácil subirla. Con una guía Landerquist, la podés subir y como son tractos de salida grandes, dilatados, es una válvula que el tracking lo hace muy bien y que no hemos tenido problemas significativos para avanzar la válvula. Tercera fortaleza que le veo es la carga o el montaje de la válvula. La hacemos nosotros mismos, no necesitamos técnicos ni necesitamos que otra gente lo haga, sino que con este sistema de crimpeado, con la tanza que te mostré, es una válvula amigable para cargarla. Es decir que esto serían las fortalezas, y que viene entre 18 y 32 milímetros, que también creo que son diámetros importantes. Y la debilidad, creo que tenés que seleccionar muy bien el tracto de salida. Tracto de salida borderline, más de 29, 30 milímetros, yo sería muy cauteloso, sobre todo si son strike. Si no tenés una zona de anclaje o algo mínimo para poder anclarle. Esta válvula es empujar y cuando vos vas desenvainando, sola se abre y se pega a la pared. Entonces, si vos tenés una duda sobre el diámetro del tracto de salida, que sea más de 29, 30 milímetros, y no tenés una sola de anclaje clara, o tracto de salida piramidales reversos, que ya lo discutimos, yo en experiencia inicial sería cauto. Yo creo que eso sería una de las máximas cosas negativas o limitaciones que te le veo. El resto, como te dije, que sube bien, que se crimpea bien, que se avanza bien. Usamos Dry Seal 18 o 20 y entra fácil. Creo que eso son cuestiones positivas para la utilización, Juan Pablo. Gracias, Ale.
Buenísimo. Ahora me gustaría, no sé si Liliana puede habilitar el micrófono y hacer un comentario o pregunta para la excelente charla de Germán, extrapolando los límites y creo que la verdad que no sé si extrapolando, pero abriendo una ventana que a lo mejor no se la tenía en ningún otro lugar y abre un horizonte. ¿Qué te parece, Liliana? ¿Te gustaría comentar algo y preguntarle algo a Germán? Sí, por supuesto. Justamente, bueno, como dijo Germán, uno de los casos con pre-stenting fue mío, que fue un caso bastante desafiante. Estábamos hablando de otro caso con él y quería que comente su opinión. Tengo un caso con un paciente que tiene justamente lo que acaba de decir Alejandro, diámetros que pasan los 32 milímetros y una zona de anclaje que es dudosa, por lo cual yo estoy por estudiarlo de nuevo, pero justamente quería ver si Germán, ¿qué opinión tiene en estos casos que son con diámetros mayores como para poder hacer el pre-stenting y dar una zona de anclaje a la válvula? Yo creo que el pre-stenting, digamos, yo lo pensé inicialmente como mecanismo de resolución de una estenosis. Yo discutí mucho con Kibon, que es quien está desde el comienzo. Él me decía que poner la válvula iba a resolver la estenosis. Yo no le creí y me pareció que era mucho más prudente poner un stent duro, como un CP stent, o puedes poner un André-stent, el que vos quieras. Y entonces ahí adentro ya la válvula sin problemas. Me parece que cuando uno enfrenta un tracto de salida en el cual tiene ningún sitio de estenosis seguro, y eso lo puede probar fácilmente con un balón que no sea elastomérico, que sea el balón que va a usar para implantar el stent, o sea, si vas a usar un BALT, o vas a usar un Tyjack 2, o vas a usar un balón de Kevlar, con ese balón tenés que testear el tracto de salida, tenés que ver si la estenosis está en el medio de la arteria, si está prebifurcación, si está en el anillo. Si está en el anillo está perfecto y ese va a ser el lugar del stent. Ahora, claro, la elasticidad con la que nos vamos a enfrentar no tiene nada que ver con una muy injerto o con una bioprótesis, obviamente, porque ahí no hay ningún problema. Pero si cuando nosotros hacemos el sizing con el balón de presión que vamos a usar para poner el stent mide más de 30, yo creo que es digamos, un lugar peligroso. Alguna vez he usado hasta 5 stent para reducir un calibre de un tronco de arteria pulmonar porque la válvula que tenía disponible era una Melody, podía ir hasta 24 y me fue más o menos bien, pero a medida que poníamos stent, en lugar de reducir ese diámetro, y yo se los mostré a muchos de ustedes en algún implantor meeting, se iba agrandando. Con lo cual no creo que sea la mejor alternativa. Yo creo que cuando uno va a poner un stent como zona de anclaje, tiene que pensar como diámetro máximo 30-32 milímetros. A partir de ahí, si está el stent puesto con 32, podemos poner una pulsa. Ahora, si no hay stent puesto y extracto de salida nativo, y el diámetro mínimo es 30, como dijo Alejandro, no es una válvula para poner, porque como la única fijación de la válvula es la tensión radial sobre las paredes de la arteria, yo prefiero tener por lo menos 4 milímetros de diferencia, personalmente. A pesar de que Kibon te va a decir con 2 alcanza. Personalmente prefiero tener 4 milímetros. Si no hay 4 milímetros, pensaremos en otra válvula que está disponible en la Argentina y en Latinoamérica, o pensaremos en una reducción, como bien lo comentó Cristian, y yo le agradezco al cielo que haya cirujanos con esa cabeza, no en tamaño, sino en pensamiento, porque la verdad que yo lo he planteado muchas veces esto con otros cirujanos, y lo único que he encontrado es decir, no, bueno, si yo le abro, le cambio la válvula. No, mira, creo que lo mejor es reducir un poquito, lograr una zona de anclaje segura, poner la válvula, y estamos todos contentos y pateamos un recambio valvular para muchos años adelante. Así que, como resumen, hasta 30 es el límite que yo recomiendo. Pero si encontramos una estenosis, ese va a ser el lugar que nos vamos a valer para poder poner la válvula segura. No sé si respondí tu pregunta, Lili, gracias. Sí, totalmente. Era la idea. Excelente. Sí, Lili, ¿no? Te respondió bien, Sí, ¿no? totalmente.
Excelente, excelente todo. Me gustaría que Daniel hiciera algún comentario o alguna pregunta para alguno de los... Daniel Aguirre, tenemos dos, Daniel y los dos chilenos, pero Daniel Aguirre, algún comentario, alguna pregunta para alguno de los expositores o de los panelistas. Pregunta, o comentario. Yo creo que, digamos, hoy día nos queda claro que estamos ampliando la indicación, digamos, del implante de las válvulas autoexpandibles, porque inicialmente se decía en lesiones del tracto salida que son estenóticos, ¿no es cierto? Había una contraindicación, y en este caso para esta válvula, la Pulsar, digamos, ya favorece, en el fondo, como Germán nos mostró, en que ya ampliando, o sea, preparando el landing zone, digamos, que es súper importante en toda válvula, nos permite colocar esta válvula, lo cual, digamos, nos pone en mejor escenario, digamos, para poder tener más alternativas en el arsenal cuando uno va a reparar tracto salida. Eso, básicamente. Excelente. Es como que la transforma en un mix ahí entre una Melody y una Venus, así, ¿no? Creo que se la torna un poco más amigable. También quería agradecerles la pregunta de Pancho Garay, que ya la respondió Germán en relación a la estenosis, si siempre pre-stent, y eso ya lo explicó muy bien, y Pancho agradeció la respuesta. Hay una pregunta también rapidito para quien alguno de los expositores la quiere responder, tal vez para quien tiene más experiencia en la válvula, que pregunta en relación al infolding, si tiene o no tiene, a las arritmias ventriculares y a la endocarditis, que también la hizo Somoza anteriormente. Entonces son informaciones que a lo mejor ustedes las puedan tener, Germán, Alejandro. Esa pregunta, Raúl, sobre la incidencia de endocarditis en la válvula se la hicimos al doctor Kim en el webinar mundial que hubo el viernes de la otra semana, y respondió que no había casos de endocarditis, por lo menos reportadas en este 195 válvulas. Ahora, es poco número y poco seguimiento para dar un dato concluyente, pero hasta ahora no. Con respecto al infolding, tampoco se reportó, una vez bien posicionada en el tronco, infolding de la válvula ni colapso de la misma una vez colocada. Y también otra pregunta que le hicieron a Germán durante este webinar mundial fue si colocar la válvula dentro de un stent había visto algún leak paravalvular. Y la respuesta, bueno, Germán, amplia la voz sobre leak paravalvular en válvulas colocadas sobre pre-stenting. La verdad que no hemos tenido ninguno hasta ahora. Esperemos que no aparezcan, porque es cierto lo que estuvimos viendo, que es como una copa, ¿no? Que se adelgaza y se agranda arriba de la válvula. Yo creo que el hecho de poner un stent y de fijarla bien ahí adentro disminuye la posibilidad de leak. Creo que un leak perivalvular en posición pulmonar no sería un problema hemodinámico en absoluto, porque la poscarga que estamos enfrentando no es la del circuito sistémico. La pregunta que yo les dejo a todos es, después de todo esto que vimos, ¿se puede usar esta válvula en homoinjertos, por ejemplo, con una buena zona de anclaje hecha, o en bioprótesis? Yo creo que se puede usar. Yo la he usado y me fue muy bien. Y como Alejandro les dijo, para nosotros el hecho de tener una válvula de pericardio porcino es una enorme ventaja. Y desde el punto de vista de la posibilidad de tenerla en nuestra sala de hemodinamia, se hace mucho más simple que con otras válvulas. Y bueno, el tiempo nos dirá si esta válvula es un mix, si es una válvula solo para tracto de salida autoexpandible, o la podemos poner con las limitaciones que nos ofrece un homoinjerto o una bioprótesis. Así que yo les agradezco el estar hasta esta hora. Les mando un abrazo enorme. Espero que hayas festejado, Raúl, como te pedí que lo hagas, oportunamente. Y bueno, nada más, te dejo a vos, Raúl, para que nos digas lo que te parezca. Bueno, no, quería agradecer y ya encerrar. Sé que Daniel tenía un comentario. Lamentablemente ya estamos a 1:33. Muchísima gente conectada, más de 200 personas hasta ahora. Al final salieron 10. Entonces realmente, como ustedes pueden ver, un tema que es realmente apasionante. Seguramente tendremos nuevas discusiones. Invitarlos al Congreso del SOLACI, ¿no? Como ustedes saben, se va a hacer virtualmente.
del día 2 al día 6, y a todos los que están aquí se inscriban en el Congreso y participen, que va a estar muy bueno, sobre todo la programación de congénita. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y un gran abrazo a todos, un fuerte abrazo, salud para todos que están ahí y un gran abrazo para toda Latinoamérica. Chao, chao. Chao, chao.